Un saludo a todos, a la comunidad de gestionhumana.com. Mi nombre es Heidi Balanta, soy abogada especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías y hoy les vamos a hablar de teletrabajo. El teletrabajo se encuentra regulado en Colombia a partir de la Ley 1221 del 2008. Esta ley lo que hizo fue generar o reconocer esta figura como generadora de empleo y autoempleo y beneficiando a la población vulnerable. En esta ley contemplaba la reglamentación de la misma por parte del Ministerio del Trabajo. Esto fue un proceso un poco largo debido a que se tenía muy pocas experiencias de teletrabajo en Colombia y bueno, fue un proceso de concertación entre diversos sectores para llegar a su reglamentación. Otros países, como el caso de Estados Unidos, hace muchísimos años vienen hablando de este concepto, al igual que en Europa. En Estados Unidos, recientemente, en el 2010, en el gobierno de Barack Obama, se impulsó una ley que se llama la Ley de Fortalecimiento de Teletrabajo. Lo que hizo fue fortalecer este teletrabajo, pero en el sector público. Esa es como la experiencia que ha tenido en Estados Unidos. Y en el caso europeo hay una directiva, un acuerdo marco europeo de teletrabajo del 2002, el cual promovió el teletrabajo también, o promueve el teletrabajo. A partir de eso hay algunos países que ya tienen una reglamentación en el tema, como es el caso de Italia, como es el caso de Alemania y recientemente España con el tema de la reforma laboral, pues debido a su crisis que enfrenta, también reconoció esta figura como trabajo a distancia. Entonces, en el proceso de la reglamentación de la ley, Colombia es líder en Latinoamérica en este tipo de legislación, porque es la única en América Latina que cuenta con una ley de teletrabajo. Otros países, como el caso de Chile, si bien reconoció esta figura a través del Código Sustantivo de Trabajo, por allá en el 2002, 2003, es algo muy básico. Una ley especial es la que contamos actualmente en Colombia y pues el proceso de reglamentación se trabajó bastante, el gobierno, el cabeza del Ministerio del Trabajo trabajó bastante para que se reconocieran los derechos de los trabajadores, no se menoscabaran y bueno, pudieran contar con las mismas garantías que los trabajadores que se encuentran en el local del empleador. Dentro de los aspectos contractuales que establece el decreto reglamentario de la Ley de Teletrabajo, consiste en dos opciones. Si se va a contratar por primera vez a un teletrabajador, pues se firma un contrato de trabajo con todas las indicaciones que trae el presente decreto. O por el contrario, si es un trabajador que ya se encuentra vinculado laboralmente, lo que se hace es firmar un documento, pero anexado al contrato de trabajo, es decir, no será un nuevo contrato, sino un anexo al contrato de trabajo que ya tiene vigente. En ese sentido es importante aclararle a los teletrabajadores que no se estará firmando un nuevo contrato, ¿no? Porque muchas veces ese es el temor que tienen cuando se va a implementar esa figura dentro de las organizaciones, y es que no me van a hacer firmar un nuevo contrato. No es un nuevo contrato. El contrato como tal que tiene con la empresa sigue vigente, lo que sucede es que se le anexa a ese contrato esas nuevas especificidades que trae el teletrabajo. En ese sentido, bajo estas dos condiciones, es importante que el empresario tenga en cuenta que se le debe garantizar, en los aspectos contractuales, se le debe garantizar, primero, la afiliación a salud, pensión, riesgos profesionales, es decir, sigue siendo un trabajador común y corriente. En segunda medida, tenemos que definir los objetivos y las funciones que ese trabajador va a realizar a partir de esta nueva modalidad laboral. Tercero, tener muy en cuenta los días que va a teletrabajar. ¿Por qué? Porque dependiendo de la modalidad que escoja, si es suplementario 2 o 3 días a la semana o si es a tiempo completo, puede que definan que sean cada 15 días que se van a ver dentro de la organización. Entonces es importante definir los días como tal que van a trabajar. Ahora, hay otra modalidad que es el teletrabajo móvil. Entonces, ¿esto qué me genera? Que el trabajador nunca esté en un lugar definido de trabajo. Entonces pueda que esta persona sea visitadora o que se encuentre en una ciudad, inclusive un país diferente, o digámoslo en barrios, etcétera. Entonces es importante que se avise o que tengan claro esas visitas o esos lugares de trabajo temporales donde se van a establecer como tal. También dentro de los aspectos contractuales es importante que el empresario tenga en cuenta
digámoslo así, una permanente relación o contacto directo con la administradora de riesgos profesionales, pues esta debe evaluar el puesto de trabajo, debe evaluar que cumple verdaderamente con los requisitos mínimos para que pueda teletrabajar o ese trabajador pueda realizar sus funciones sin ningún tipo de problema, ¿no? Definir los espacios, tiempos de trabajo como tal, porque puede suceder de que la persona supuestamente se encontraba teletrabajando y resulta que se quemó con una olla, porque casos han pasado. Entonces, en ese sentido, es importante limitar sus funciones, el lugar realmente donde debe estar trabajando fuera de la empresa, así para evitar algún tipo de conflicto posterior y pues que se vaya a fracasar esta implementación como tal. Por otro lado, es importante tener en cuenta la seguridad de la información. ¿Qué me implica la seguridad de la información? Proteger la información que en este momento no se encuentra en la empresa y que lo está gestionando el empleado como tal. En ese sentido, todo el tema de propiedad intelectual, todo el tema de intercambio de correos electrónicos, el uso adecuado del correo electrónico institucional, el tema de la pornografía infantil o el tema de que llega el hijo o llega otra persona y utiliza el computador que ha sido designado para ese trabajo. Entonces, esos son, digamos, lo que es un tema de formación, de capacitación, pero que contractualmente se debe prevenir. Entonces, en ese sentido, el decreto establece que las empresas privadas deben incorporar una política dentro de su organización para el tema de seguridad de la información, propiedad intelectual, software. Recordemos que el software en Colombia, el software pirata, pues tiene unas penas, ¿no? Es un delito como tal, entonces también tenemos que verificar como tal que en ese sentido el empleado o el teletrabajador nos cumpla esas condiciones para que esta figura no vaya a fracasar como tal. El teletrabajador lo rige un principio que se llama el principio de igualdad. ¿Y ese principio de igualdad en qué consiste? Consiste que se le debe dar el mismo trato a un trabajador que se encuentra en las instalaciones del empleador, es decir, se encuentran en iguales condiciones. Es decir, el hecho de que el teletrabajador se encuentre fuera de la organización no quiere decir que no puede contar con los mismos derechos, garantías, tema de capacitación, formación, que cuenta uno con el que se encuentra en las instalaciones del empleador. Y también hay algo muy importante que digamos lo que algunas empresas lo han malinterpretado, no tanto en Colombia, sino en otros países que están en crisis, y es que lo que hacen es, como está en crisis la empresa, lo que hace es el trabajador, lo mandan a teletrabajar, ¿no? Y luego no lo quieren volver a vincular a su estado inicial, eso no lo permite la ley. Es decir, hay dos principios fundamentales, y es que el teletrabajo es voluntario y el teletrabajo es reversible. ¿Esto qué quiere decir? Que si como empresario opto o propongo que este trabajador teletrabaje, pues él puede aceptarlo o no, y si él lo rechaza, si él no está de acuerdo, no está incumpliendo con sus funciones, ¿no? Igual manera, si es el trabajador que desea teletrabajar y si el empresario no está de acuerdo, no es impositivo. Y de igual manera, es la reversibilidad. Después de que el teletrabajador se encuentre teletrabajando, y si él no le gustó la modalidad, está aburrido, desea volver a su estado inicial, pues el empresario, el empleador debe garantizarle como tal que él vuelva a su sitio inicial de trabajo. Eso es importante porque esos son como los dos motores, los dos principios con que funciona el teletrabajo. El decreto 884 del 2012 establece que los teletrabajadores tienen derecho al sistema de seguridad social. En ese sentido, tienen derecho a pensión, a salud, a riesgos profesionales, ¿no? Tienen que hacer la vinculación como cualquier otro trabajador. Sin embargo, hay que aclarar que este decreto reglamentario de la Ley 1221 regula solo los teletrabajadores en relación de dependencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la Ley 1221 del 2008 establece otro tipo de teletrabajo que es en relación de prestación de servicios. Entonces, este decreto solo hace mención a relación de dependencia, es decir, a los teletrabajadores que cuentan con un contrato laboral. En ese sentido, y como les comentaba ahora, en virtud del principio de igualdad, tienen los mismos derechos y las mismas garantías que un trabajador tradicional.